Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y gracias por venir esta tarde tan calurosa que hace en Toledo, que no apetece salir a la calle. Pero bueno, pues a los que estáis aquí, bienvenidos y bienvenidas, y de nuevo, gracias. Bueno, hoy vamos a tener una conferencia muy interesante. Voy a empezar primero por presentarme, nunca mejor dicho yo, bueno, lo que yo represento, y luego ya a nuestro invitado. Yo represento a las Mujeres de Negro contra la Guerra, que muchos de los que estáis aquí ya nos conocéis, pero a los que no, bueno, pues deciros que somos una red internacional de Mujeres de Negro contra la Guerra, que nació a partir de acciones de desobediencia civil y no violentas realizadas por mujeres en circunstancias muy difíciles. En circunstancias muy difíciles que además tienen que ver mucho con lo que en este momento está sucediendo y con lo que aquí nuestro invitado nos va a hablar. Las primeras salen públicamente en Israel, por eso digo tiene que ver con la situación que estamos viviendo. En 1988, para protestar contra la ocupación de Palestina. Después vendrían las guerras de los Balcanes, donde las mujeres dijeron no en mi nombre, y otras guerras, las más recientes, pues las de Ucrania, Siria, en fin, muchas más, y lo que está pasando en Palestina. En España nos unimos a la red a partir del 1993. Toledo se unió a la red en 2015. Somos feministas, pacifistas, antimilitaristas y decimos no a los ejércitos, decimos no a la investigación en armas. No creemos en guerra justa, no creemos en que ningún ejército sea pacífico, no al fundamentalismo. Las guerras no se hacen por el bien común de la población civil, sino por los intereses económicos y políticos ocultos. Nosotras nos concentramos en Zocodover los últimos sábados de mes de negro y en silencio, por todos los muertos de las guerras. Normalmente leemos un manifiesto en función de lo que esté sucediendo. Últimamente tratamos el tema de Palestina. Bueno, pues una vez hablado de Mujeres de Negro, que es quien presenta este acto, pues vamos a presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado se llama Isaías Barreñada Bajo. Es profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Investigador adscrito al Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Su área de investigación son las relaciones internacionales en el norte de África y Oriente Medio, la política exterior española y europea, las cuestiones en Palestina, en Israel y en el Sáhara Occidental. Es autor de varios libros de texto y divulgativos y académicos. Entre sus últimos trabajos tenemos Palestina, de los acuerdos de Oslo al Apartheid, breve historia del Sáhara Occidental, resistencia, repolítica, no sé, perdona, es que versus repolítica. Es que mi inglés no es muy bueno, ¿eh? Entonces, pero bueno, eso, ¿no? Y luego movilizaciones populares tras la primavera árabe, entre España y Palestina, y revisión crítica de unas relaciones. Bueno, pues este es nuestro invitado, tiene un currículum muchísimo más largo, pero como hemos venido a escuchar lo que es lo interesante, que es lo importante, pues yo creo que vamos a comenzar ya. La conferencia que nos va a dar esta tarde se titula, como no podía ser de otra manera, La necesidad de paz y de justicia. Isaías, cuando quieras. Pues buenas tardes, es un placer estar en Toledo y me satisface también mucho participar en una actividad de una asociación, ¿no? Como en este caso Mujeres de Negro, de aquí de Toledo, para tratar un tema de actualidad, ¿no? Que llevamos 8 meses con la situación de Palestina, ¿no? y de Israel todos los días en los telediarios, ¿no? Y casi nos hemos acostumbrado a que cada día haya algo todavía más bárbaro, ¿no? Como algo que empeora aún más las cosas, ¿no? Ayer han sido unas manifestaciones de exaltados, ¿no? Provocando en la ciudad vieja de Jerusalén. El día anterior un bombardeo a un centro de reparto de ayudas. El día anterior operaciones también militares en la Franja de Gaza. Es decir, vamos a intentar acercarnos. Yo no voy a contaros qué ha pasado en estos 8 meses, haré algunas referencias, pero quisiera un poco en mi presentación presentar elementos para entender un poco qué explica el por qué esta cuestión no se haya resuelto durante mucho tiempo
¿Y cuál me parece a mí que deberían ser los ingredientes de una posible solución? Pero una solución, obviamente, de paz, pero con justicia, ¿no? Y obviamente no voy a dar una fórmula mágica, además no me corresponde, ¿no? Esto lo resuelven los actores, ¿no? Y especialmente, en este caso, yo creo que la población palestina. Pero simplemente voy a apuntar algunos elementos, ¿no? Para entender que la ecuación es una ecuación bastante compleja, ¿no? No es una ecuación simple, sino bastante compleja. Y me voy a digamos, a apoyar también en algunas imágenes, algunas presentaciones. Es inevitable. Quien se dedica a la enseñanza, ¿no? Tiende a utilizar recursos no propios de las clases, ¿no? que damos, ¿no? Estas fotografías, bueno, pues os suenan porque las habéis visto repetidas 1000 y una vez en los telediarios, ¿no? En la prensa estos últimos meses, ¿no? Fotografías de una extrema desolación, ¿no? Violencia, ¿no? Destrucción, masacre, ¿no? Imaginaros Toledo convertido en esto, ¿no? ¿Cómo se puede uno imaginar el día de después? Pero ¿cómo nos podemos imaginar el día de hoy, ¿no? En una destrucción de este tipo, ¿no? Y obviamente todo eso tiene una repercusión humana, ¿no? Y también el caso que vamos a ver hoy tiene una dimensión más allá del área donde tiene lugar ahora esta guerra, ¿no? Oriente Medio, Palestina e Israel. Está teniendo mucho impacto a nivel global, ¿no? No solamente en los países vecinos que han sido arrastrados, ¿no? A la confrontación bélica, sino que están ocurriendo cosas muy llamativas, ¿no? Pues campamentos de estudiantes, ¿no? En todo el mundo, más de 500 universidades, ¿no? Con campamentos de estudiantes pidiendo, ¿no? A sus gobiernos que modifiquen sus relaciones con el Estado de Israel, o pidiendo a las propias autoridades universitarias, ¿no? que suspendan los programas de cooperación científica, ¿no? Con Israel, precisamente porque las universidades israelíes trabajan muy de cerca con el ejército o con la industria militar, ¿no? Uno se encuentra pintadas en la calle, ¿no? Pegatinas, ¿no? En cualquier lugar, ¿no? Es un conflicto, por lo tanto, que tiene un gran impacto, y voy a intentar también comentar alguna cosa sobre esto, porque de cierta forma está siendo la piedra de toque del derecho internacional y del funcionamiento de la sociedad internacional. El término es piedra de toque. La piedra de toque era una herramienta que utilizaban los joyeros, ¿no? Antiguamente, ¿no? En su trabajo. Era algo que servía en cierta forma para garantizar la calidad, ¿no? Era un instrumento de control, ¿no? Bueno, pues el caso de Palestina está mostrando que el sistema de normas internacionales y el sistema de instituciones, ¿no? de las que nos hemos dotado, ¿no? Desde hace mucho tiempo, están fallando. Bien, bueno, voy a estructurar un poco mi presentación en torno a tres grupos un poco de argumentos. El primero es dar algunos elementos comprensivos del porqué de este conflicto. Yo no uso demasiado la palabra conflicto, yo creo que es algo distinto, ya lo explicaré. Pero en todo caso voy a primero plantear una serie de elementos que nos ayuden a entender, ¿no? De dónde se viene y por qué ahora esta cuestión toma esta forma, ¿no? Y tiene estos niveles de violencia, etc. En segundo lugar, me voy a centrar en la guerra y las características que está teniendo esta guerra en particular. Y en tercer lugar, voy a poner sobre la mesa algunas ideas, ¿no? Que deberían, pienso yo, ser los ingredientes de una solución de paz con justicia, ¿no? Así me voy a organizar en la presentación, y luego tendremos tiempo para el debate, ¿no? Bien, estamos hablando de un territorio
que se encuentra en Oriente Medio, al otro lado del Mediterráneo, exactamente en el otro extremo, muy pequeño, muy pequeño. Un territorio que se conoce como la Palestina histórica, bueno, histórica porque en realidad este territorio se delimita después de la Primera Guerra Mundial. Antes eran provincias del Imperio Otomano, en realidad, ni siquiera se llamaban Palestina, ¿no? Pero cuando los británicos, después de la Primera Guerra Mundial, sustituyen al Imperio Otomano, establecen un mandato, es decir, una especie de régimen de tutela colonial, ¿no? Pero un régimen de tutela sobre ese territorio hasta que se independizase. Ese era el proyecto. Y es en ese momento en el que empezamos a hablar de Palestina, ¿no? Estos límites, estas fronteras, que son fronteras artificiales, como muchas, ¿eh? No pensemos que todas las fronteras del mundo son de siempre, ¿no? Las fronteras son acuerdos políticos, ¿no? En la mayor parte de los casos. Bueno, pues estas se fijan después de la Primera Guerra Mundial, muy tardíamente. Hasta entonces, recuerden, no se hablaba de Palestina. Si uno ve, por ejemplo, antiguos libros de geografía española, etcétera, hablaban o bien del Imperio Otomano o de Tierra Santa, ¿no? Incluso durante el franquismo todavía se utilizaban mapas en el que Oriente Medio aparecía como Tierra Santa, ¿no? Bueno, el término, por lo tanto, es relativamente reciente y es el escenario de una disputa entre la población autóctona, la población originaria de ese lugar, población árabe. Cuando decimos población árabe es que su lengua materna es el árabe, su cultura es el árabe, pero de distintas religiones, porque esa zona del mundo es precisamente la cuna del judaísmo, del cristianismo y del islam. Por lo tanto, la población autóctona de Palestina era de distintas religiones. Y como en todos los lugares del mundo, en el siglo XX se añade otro componente, y es que cada vez hay más personas no religiosas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no pensemos, ¿no?, que la secularización, ¿no?, la no creencia religiosa, etcétera, solamente es una cosa occidental, también pasa allí, ¿no? Hay palestinos musulmanes, hay palestinos cristianos, hay palestinos judíos y hay palestinos no creyentes, ¿no? Ese es ¿Cuál es el problema de origen? Bueno, pues que ese territorio, que estaba bajo control británico entre 1918 y 1946, va a ser también el lugar que un movimiento político europeo, que es el nacionalismo judío, nacido en Centro Europa, teorizado por intelectuales austriacos, alemanes, polacos, ucranianos, ¿no?, bálticos, se perciben como miembros de la comunidad judía, como un pueblo, y llegan a la conclusión de que solo teniendo un Estado propio pueden garantizar su sobrevivencia. Es decir, ellos no creen que pueden ser ciudadanos de un grupo, de una minoría nacional o de una minoría confesional en un régimen liberal burgués. Y por lo tanto ellos aspiran a tener su propio Estado. El problema es que en Europa nadie les va a dar un territorio, porque además viven dispersos. ¿Y qué ocurre? Que el sionismo, que es el nombre del movimiento nacional judío, se articula con el colonialismo. Recordad, el colonialismo no es solamente esa expansión europea, ¿no?, que portugueses, españoles y otros, ¿no?, llevaron a cabo en el siglo XV y XVI. Hubo formas de colonialismo más tardío, ¿no?, holandés, francés, británico, ¿no? Pues en el siglo XIX, principio del siglo XX, el sionismo se va a articular con ese colonialismo europeo, y como europeos van a normalizar el hecho de que si no podemos construir nuestro Estado en Europa, lo construiremos fuera. Para su mentalidad era perfectamente legítimo. Y ahí empezó el choque, ¿no? La población autóctona que vivía en ese territorio quería, obviamente, quitarse de encima a otomanes, británicos y los que fueran, ¿no?, y disponer de sí mismos para tener su propio Estado. Y por otro lado, unos extranjeros llegan, se instalan con el apoyo de los británicos y pretenden crear su propio Estado, un Estado-nación judío allí.
resucitando pues una serie de mitos, que es, entre otras cosas, que ellos son descendientes de los judíos que fueron expulsados hace 2000 años y que por lo tanto están volviendo a su tierra, que además es una tierra prometida por Dios, etcétera, etcétera. Pero ojo, los nacionalismos generalmente, en el caso concreto además del sionismo, es un nacionalismo bastante secular, no religioso, pero que instrumentaliza la religión. Que la instrumentaliza. Es decir, que para acumular fuerzas, para tener más seguidores, ¿no?, busca argumentos, ¿no? Todos los nacionalismos han inventado, ¿no?, sus mitologías, ¿no? Pues Sabino Arana decía que en el paraíso se hablaba vasco, ¿no? El nacionalismo de otros sitios, ¿no?, se inventan en mitologías, ¿no? Bueno, pues caso, ese es el origen del problema. El origen del problema. ¿Y cómo llegamos hasta hoy, no? Bueno, aquí este mapa no vamos a detenernos mucho más en ello, pero como veis, desde un territorio que en tiempo de los otomanos, ¿no?, eran simplemente provincias, se convierte en un territorio controlado por los británicos y luego se va partiendo y el territorio va a ser una de las cuestiones fundamentales en este conflicto. Un territorio que se disputan un movimiento nacional de europeos, de blancos y de sus descendientes que han llegado ahí como parte de la expansión colonial, y un movimiento autóctono, local, indígena, de los árabes de esa región, de los árabes palestinos, que quieren simplemente emanciparse, ¿no?, en el siglo XX y disponer de sí mismos, sea creando un Estado o formando parte de un Estado más amplio, lo que sea. Ese es el origen de la disputa. Bien, este caso, el caso israelo-palestino, se suele poner como ejemplo paradigmático de los llamados conflictos enquistados, o hay un término en ciencia política que es, en inglés, intractable conflict, conflicto intratable. No significa conflicto irresoluble, pero sí un tipo de conflictos de muy larga duración que no se resuelven, que se complican con el tiempo, y que a día de hoy todavía se mantienen. Y es probablemente el caso máximo, ¿no? Este es un conflicto que se inicia a finales del siglo XIX y que se mantiene todavía a principios del siglo XXI. Es decir, esto no empieza con la creación del Estado de Israel, empieza 70 años antes, ¿no? Al final del periodo otomano, durante el periodo británico, hasta el día de hoy. Y aunque se utiliza a veces el término conflicto congelado, ¿no?, para conflictos que no se resuelven, en realidad es una contradicción, porque los conflictos son hechos sociales y los hechos sociales no se congelan. Continuamente se adaptan, cambian y sobre todo tienen una capacidad de absorción, de adherencia de muchos otros elementos que los hacen más complejos. Es decir, un conflicto que no se resuelve no se congela, se complica. Por lo tanto, un conflicto que dura más de un siglo, imaginaros la capacidad, ¿no?, de atraer más elementos y que lo hacen más complicado. Es decir, que la resolución de un conflicto de este tipo es mucho más compleja que la de otros conflictos más recientes, más cortos, que podamos encontrar en la escena internacional. Y hay una cuestión clave en esto, que un elemento común de todos los conflictos llamados intratables es que son funcionales, es decir, sirven puntualmente a otros actores. Es decir, hay potencias que en un momento dado les viene bien. Les viene bien porque es un aliado, ¿no?, porque debilita a un actor, ¿no?, porque es una fuente, por ejemplo, de negocio, ¿no? Es decir, no os podéis imaginar lo vinculado que está la industria, por ejemplo, del armamento y las tecnologías, etcétera, con este conflicto, ¿no? Estamos hablando de un país que es puntero en el desarrollo de tecnologías de la guerra, etcétera, pero que solo puede desarrollarlas si las vende, porque si no serían carísimas. Por lo tanto, para que Israel pueda ser uno de los países punteros en tecnología militar, necesita clientes fuera.
¿no? Pero tiene un impacto, y por lo tanto los que le interesa tener tecnología israelí van a mirar para otro lado cuando Israel haga ciertas cosas que no... Es decir, tiene muchas implicaciones. El hecho de que sirve a otros actores, o que es mantenido en cierta forma por la implicación de otros actores, es importante. Segunda cuestión importante también respecto a los llamados conflictos enquistados o intratables, es que se cargan de relatos, de mitos, ¿no? De cuestiones que se dan ya por sentadas, ¿no? Se dan por sentadas. Pero que si tomamos un poquito de distancia, pues se empiezan a chocar, ¿no? Por ejemplo, es muy común, cuando se habla de Israel, hablar del Estado judío. A ver, ¿qué es eso? Estado judío. Estado-nación, ¿no? Del pueblo judío. Sí, pero un Estado-nación, perfecto, lo mismo que Francia puede ser el Estado-nación de los franceses, ¿no? Pero eso da algún derecho para que se consienta la supremacía de los judíos, por ejemplo, sobre el no judío. Obviamente no. Pero si utilizamos esa fórmula, ¿no? Normalizamos que Israel tiene el derecho a definirse como Estado judío y por lo tanto, garantizar que siempre sean mayoritarios los judíos. ¿Cómo? Sí, porque una de las cuestiones que vamos a ver en este caso es que hay un montón de palestinos desplazados que tienen derecho a volver a sus pueblos y que si volviesen, a lo mejor Israel dejaría de ser mayoritariamente judío. Entonces, ¿qué ponemos sobre la balanza? ¿Qué es más importante? ¿Que vuelvan los refugiados? Claro. ¿O garantizar la mayoría judía del Estado de Israel? ¿No? Fijaros cómo todos estos elementos se caen en el momento en que uno toma un poquito de distancia y los analiza en términos, digamos, racionales o simplemente de justicia, ¿no? Y así podríamos ver más, ¿no? El derecho a la legítima defensa, etcétera, etcétera. Bien. Para terminar, este no es un conflicto religioso, este no es un conflicto que proceda de los tiempos bíblicos, esto no es un conflicto étnico, esto es un conflicto político. Y como todo conflicto político se puede resolver. El problema es que tiene costes. ¿Y quién paga los costes? ¿Quién paga los costes? Porque si se tiene que dar marcha atrás, ¿no?, a una situación que está ya enquistada, que está instalada, si hay que dar marcha atrás precisamente para resolver el conflicto, hay que ver si el privilegiado está dispuesto a soltar su privilegio. Pero solución sí que hay. Y de acuerdo a las leyes, de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo simplemente al sentido común y a la razón, ¿no? Bien. Hay dos formas de abordar este caso. La cuestión israelo-palestina. En ciencia política le diríamos paradigmas, ¿no?, interpretativas. Pero para entendernos, dos formas de leer este caso, de interpretarlo. La más común, la dominante, la que aparece en la mayor parte de los análisis, de los artículos, de los libros de historia, la que está presente en los discursos de los portavoces de gobiernos, etcétera, etcétera, presenta esto simplemente como una disputa, un conflicto entre dos movimientos nacionales, uno autóctono y otro que viene de fuera, ¿de acuerdo?, que se disputan el mismo territorio. Sí, palestinos quieren tener su propio Estado, sionistas, judíos sionistas, desde el siglo XIX, que han ido llegando en olas, obviamente ahora la mayor parte han nacido ya ahí, pero son, digamos, descendientes de los colonos, tienen su propio proyecto de Estado-nación sobre el mismo territorio, y son, digamos, excluyentes, ¿no?, los dos. Claro, este enfoque, en cierta forma, viene a decir, para acabar con el conflicto, reconozcamos que ambas partes tienen algún derecho. Es decir, los igualamos en cierta forma, ¿de acuerdo? Los igualamos. Buscamos
digamos, las razones de ambas partes. Y dado que ninguno puede anular, vencer al otro, busquemos una solución en que los dos ganen y que hagan concesiones. Por lo tanto, en esta lógica, la resolución del conflicto pasa por negociar, dividir el territorio, crear dos estados, por ejemplo. La cosa es ponerse de acuerdo por dónde va a ir la frontera, cuáles van a ser las competencias de uno, etc. Pero en cierta forma se les pide a ambas partes que renuncien a su proyecto maximalista, ¿no? Y que hagan concesiones para poder vivir en paz. Esta, fijaros, es la lógica dominante. Es por ejemplo, cuando uno escucha los discursos de nuestro gobierno, ¿no? Que en los últimos años, en los últimos meses ha destacado un poco respecto a los otros europeos, porque al menos ha atrevido a decir algunas cosas razonables, ¿no? Algunas, ¿no? Pues la solución debe ser, pues, de dos estados que convivan, ¿no? Que coexistan, que convivan, etcétera. No se pretende que una parte renuncie al 100% y la otra imponga su proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Intentar encontrar una solución. Bueno, pues hay otra forma de interpretar este caso. Y es que plantea que lo que estamos discutiendo aquí es realmente un problema colonial no resuelto. ¿Qué es el colonialismo? El colonialismo fue una forma de dominación de una potencia. En el siglo XIX eran Francia, el Reino Unido, ¿no? Luego, antes eran otros, ¿no? Pero una potencia que controla un territorio de ultramar. Generalmente la colonia está separada, ¿no?, de la metrópoli, está no necesariamente lejos, ¿no?, pero está separada. Francia, por ejemplo, tenía una colonia en Argelia, ¿no?, hasta 1962. Había una cierta distancia, pero lo importante es que había una relación de dominación, ¿no?, sobre ese territorio y sobre esa población. Quien mandaba era la potencia de fuera. Y una de las características es que esa potencia de fuera organizaba la vida diaria, imponía el régimen político, controlaba mediante la fuerza, y sobre todo imponía un tratamiento diferente al habitante que procedía de la metrópoli, al francés, al británico, al que fuera, ¿no?, al europeo, respecto a la población local. Había, por lo tanto, como dos leyes, ¿no? La ley de los indígenas, la ley de la potencia colonial, ¿no? Lo que pasaba, por ejemplo, en la Argelia dominada por Francia, ¿no? Los colonos tenían unas leyes y había unas leyes para los autóctonos argelinos, ¿no? Bueno, claro, el colonialismo se empezó a considerar en el periodo de entreguerras como una cuestión que se había que superar. Y después de la Segunda Guerra Mundial, con el establecimiento de Naciones Unidas, claramente hemos ido avanzando hasta el punto de que hoy consideramos el colonialismo como un ilícito internacional, algo que no podemos consentir, algo que hay que erradicar. No hay nada que justifique el colonialismo. Claro, a ver, esto no ha existido siempre, este pensamiento anticolonial, ¿no? Se ha ido construyendo a lo largo del siglo XX, ¿no? Incluso, yo diría que fundamentalmente a partir de los años 50-60, porque la Carta de Naciones Unidas no habla de colonialismo, ¿no? Habla de territorios no autónomos, etcétera, pero es cuando Naciones Unidas se convierte realmente en la asamblea de los países recién independizados, cuando esta cuestión se pone sobre la mesa y se convierte, digamos, en un ilícito. Entonces, ¿qué dice qué argumenta este planteamiento? Este planteamiento dice que la cuestión palestina es un problema de colonialismo no resuelto, porque había una población autóctona que fue dominada por los británicos, y cuando los británicos se fueron, los británicos dejaron a otros europeos, ¿no?, que era el movimiento nacional judío, que los propios británicos habían abierto la puerta y que al final la comunidad internacional bendijo, ¿no?, que esos europeos siguieran en el territorio, y no solo eso, sino que tuvieran un estado propio, cosa totalmente anómala.
Fijaros, en toda la historia de la descolonización no ha habido ningún caso en el que la descolonización haya pasado por dividir el territorio de la colonia y dejar la mitad para los colonizadores y la otra mitad para los indígenas. En ningún lugar del mundo ha pasado eso, salvo en Palestina. Entonces los que consideran que esta es una cuestión en realidad colonial, lo que pone sobre la mesa es que esto es un hecho colonial no resuelto hasta el día de hoy, porque Israel no solo nació como proyecto colonial, sino que sus prácticas durante 76 años hasta el día de hoy, ¿no?, siguen siendo coloniales. Es decir, Israel se comporta como una potencia colonial, con sus propios ciudadanos, porque el 20% de la población en Israel son palestinos y están discriminados, con la población que ocupan, a los que aplican leyes distintas y les someten, les dominan, y con sus vecinos. Por lo tanto, el problema de Israel, según este enfoque, es que nació como un hecho colonial y se ha mantenido como un hecho colonial. Y claro, si consideramos que el colonialismo es un ilícito que hay que erradicar, no se puede negociar. Se desmonta. ¿Vosotros pensáis, por ejemplo, que el apartheid en Sudáfrica se podía negociar y quedarse con un 25% de apartheid y un 75% de no apartheid? No, se desmonta porque es un ilícito, porque es un crimen. Si uno adopta el enfoque de que la cuestión palestina es colonial y no simplemente una cuestión de conflicto, tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, en Naciones Unidas, donde se discute la cuestión de la descolonización en la Asamblea General, en el Comité de los 24, que es el Comité para la Descolonización. Y ahí las cosas están claritas, ¿eh? No se deja pasar ni una. El Sáhara Occidental es colonia, Gibraltar es colonia, Malvinas es colonia, Nueva Caledonia es colonia. Y hasta que no se desmonte eso, la Asamblea General tiene una posición clarita. Pero si se interpreta como conflicto, ¿quién se encarga de la paz y la seguridad internacional? El Consejo de Seguridad, donde mandan 5. Y donde Estados Unidos u otros tienen derecho de veto. Entonces, fijaros lo importante que es también el enfoque que le demos a esta cuestión. ¿Y por qué pongo esto sobre la mesa? Porque la guerra que estamos viendo, ¿no?, en estos últimos 8 meses ha contribuido a que la visión del conflicto pierda peso y gane peso en las interpretaciones, ¿no?, en la percepción que tenemos de la guerra de Gaza, gane peso el enfoque colonial. Todo este debate, por ejemplo, ¿no?, sobre si es el mejor momento de discutir si hay dos estados, una solución de un tipo, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con eso, y por eso vamos a volver sobre ello, ¿no? Bien, conocemos. Bueno, vamos a pasar, por lo tanto, al segundo punto, que es un poco la guerra que hemos visto estos últimos días, ¿no? Bien, las cifras, claro, cambian todos los días y son apabullantes, ¿no? Apabullantes. Recordar, la guerra se origina por una operación militar, ojo, no solo de Hamás, sino de distintas fuerzas de la resistencia palestina contra Israel. Su objetivo era fundamentalmente asestar un golpe militar y llevarse como prisioneros de guerra a policías y militares, pero se encontraron que la respuesta de Israel era casi inexistente, no reaccionaron, y lo que ocurrió fue que se desbocó la operación, se sumaron un montón de espontáneos, distintas fuerzas políticas, incluso ciudadanos de a pie que dijeron, uy, puedo ir al pueblo de al lado, puedo llevarme lo que encuentre en las casas, puedo llevarme incluso a un israelí, ¿no?, rehén, porque tengo 2 primos en la cárcel y los voy a intercambiar por estos 2 primos. Es decir, se generó un caos tal que más de 1.000 civiles, 1.200 civiles israelíes murieron en esa operación. Fue un gran choque, ¿no?, una gran sorpresa para Israel, sobre todo porque Israel ha cultivado esa idea, esa imagen, ¿no?, de ser
de ser un actor militar, ¿no? con supremacía, etcétera. Nunca había tenido un golpe de ese tipo y la respuesta fue una gran operación militar, como hemos visto. A día de hoy se calcula que del lado palestino se computan más de 36.000 muertos, ¿no? En estos 8 meses, más de 80.000 heridos, a los que habrá que sumar varias decenas de miles de desaparecidos que no se sabe nada de ellos, pero para que os hagáis más o menos una idea, esto supone cerca del 5% de la población palestina. Si lo llevamos a cifras españolas, ¿no? Esto significaría pues 2,5 millones de ciudadanos españoles afectados por la guerra. Eso es más o menos, bueno, ya hemos superado las víctimas de la guerra civil en España, que duraron 3 años, es decir, en 8 meses está habiendo más víctimas que 3 años de guerra civil aquí en España, ¿no? Para que os hagáis un poco una idea. Unos niveles enormes de destrucción. Se han destruido todos los hospitales, las universidades, los colegios, las infraestructuras, las desaladoras, todo, ¿no? Todo. Las imágenes que ponía al principio. Se ha obligado a moverse a la gente, supuestamente persiguiendo a los responsables de la operación militar, etc. Como podéis imaginar, una guerra de este tipo va a dejar un impacto, ¿no? un trauma, ¿no? En las dos poblaciones, pero especialmente la palestina, que no se va a resolver en 1 o 2 generaciones. Esto no se resuelve con una terapia de unos cuantos años, ¿no? Es decir, familias que tienen decenas de víctimas, que han visto, ¿no? Sus bienes y su mundo destruido, etc., ¿no? Recordemos que Gaza, de todas formas, es un territorio muy pequeño, donde había una altísima concentración de población, fruto precisamente de la guerra que tuvo lugar después de la creación del Estado de Israel, más de 2,5 millones de población en muy pocos kilómetros cuadrados, muy pocos, pero que desde el año 2007 se había convertido en una especie de campo de concentración, porque en realidad no había israelíes dentro, pero era una región totalmente sometida pues a bloqueo, ¿no? Entonces todo lo que entraba, todo lo que salía estaba controlado por Israel. Pocas posibilidades de sobrevivir simplemente con lo que producía, vivían pues de la ayuda internacional, un poco de empleo en Israel a cuentagotas que les permitía Israel, de las remesas de los familiares en el exterior, etcétera. Una situación ya de por sí totalmente anómala. Bueno, pues la guerra ha tenido lugar sobre eso, sobre eso. Hoy ya no es un campo de concentración, hoy es un campo de escombros, ¿no? De escombros con un montón de cadáveres en ese campo de escombros. Lo llamativo de esta guerra, además, es que ha ido acompañada también de un discurso extremadamente deshumanizador, violento, ¿no? Por parte de las autoridades israelíes, y que expresan primero el desconcierto, ¿no? De la operación militar palestina, luego de una especie como de lógica de venganza, ¿no? De lógica de venganza, utilizando además fórmulas a veces bíblicas, ¿no? En la Biblia pone tal cosa, ¿no? Pues esto mismo les vamos a hacer pagar ahora a los palestinos, ¿no? Y nos encontramos que esto está además pilotado por un gobierno conservador, pero un gobierno de coalición donde el partido del primer ministro, Netanyahu, que es un partido conservador, digamos, clásico, neoliberal, etcétera, depende de socios de ultraderecha, de una ultraderecha ultranacionalista, ¿no? En algunos casos también religiosa, pero lo fundamental es que es una serie de socios, digamos, muy ligados pues al nacionalismo más militante, ¿no? Y antiárabe del espectro político israelí, ¿no? Y esto ha contribuido en gran medida también un poco a asustarnos, ¿no? Es decir, las cosas que se dicen, ¿no? en los discursos, ¿no? Que utiliza el gobierno israelí en su respuesta, ¿no? Se han utilizado distintos términos para denominar a este momento, ¿no? de guerra, ¿no?
Al principio simplemente se habló de operación, de ofensiva, ¿no? En realidad es mucho más que eso. Realmente es una guerra. Una guerra, a veces algunos analistas dicen, no, esto no es una guerra porque no enfrenta a dos estados. No, las guerras pueden ser simplemente con un actor que sea un estado, ¿no? Y un actor no estatal, ¿no? La guerra, por ejemplo, contra el Estado Islámico, ¿no? Fue así, asimétrica entre un estado y un no estado. Eso no es lo que define una guerra. Las guerras son, digamos, episodios de violencia, ¿no? Estructurada, de grandes dimensiones, en el que participa al menos un Estado, ¿no? A veces contra otro Estado, otras veces contra actores dentro de ese mismo Estado. Y es lo que estamos viendo aquí. Un Estado, que es Israel, ¿contra quién? Israel dice que contra la resistencia palestina, Hamás y otros grupos. Pero en la práctica estamos viendo que no hay intercambio de disparo contra Hamás. Lo que está habiendo son operaciones, ¿no?, de destrucción, porque se recurre al viejo principio antiinsurgente, ¿no? Y es la mejor, ¿no?, manera de acabar con el pez, ¿no?, es quitándole el agua, ¿no? Por lo tanto, si destruyes, ¿no?, los lugares donde supuestamente se refugian, ¿no?, los miembros de la resistencia islámica, si obligas a la población a moverse, ¿no?, pues puedes rastrillar, puedes destruir la infraestructura de la insurgencia, etcétera, ¿no? En el caso de Israel va un poquito más allá. El ejército de Israel tiene una doctrina militar que se llama la doctrina Dahiyya. Dahiyya es el nombre de un barrio de Beirut, en el Líbano. En la guerra de Israel contra el Líbano en el año 2006, pusieron en marcha esta doctrina que consiste en lo siguiente. Cuando un Estado, cuando un ejército se enfrenta a un actor, ¿no?, que no es otro ejército estatal, sino que son grupos insurgentes que se pueden camuflar, esconder, ¿no?, guerrilleros urbanos, etc., lo que hay que hacer es utilizar un volumen de violencia tal, ¿no?, que disuada a los combatientes a seguir. Es decir, si te atacan, arrasas el barrio. Si detienes a un activista, te cebas con la familia, ¿no? Ese uso desproporcionado con fines disuasorios, que es una doctrina en el ejército israelí, se ha aplicado de forma masiva en este caso. Es decir, si sabemos que Hamás tiene bases importantes o tiene base social, porque recordemos que Hamás no es una organización solamente militar, sino política, ¿no? Si tal barrio, ¿no?, es un barrio con fuerte implantación de Hamás, ¿no?, nos vamos a cebar en ese barrio para que la gente deje de darles apoyo, ¿no?, les denuncie, nos llegue información para saber dónde están los rehenes, etcétera, etcétera. Claro, el problema es que este tipo de doctrina aplicado a gran escala tiene los efectos contrarios, ¿no? Y es que se percibe que lo que está buscando realmente Israel no es perseguir a la resistencia palestina, sino cometer un genocidio. Porque entronca precisamente con el viejo interés de Israel, que es conseguir más territorio y vaciarlo de Palestina. Y eso es lo que hoy es evidente. Es decir, ¿qué está pretendiendo Israel? ¿Realmente acabar con la resistencia, que no sabemos además exactamente ni cuántos son, ni dónde están sus puestos de mando, porque se mueven a la población, destruyen ciudades, etcétera, pero reaparece por un lado, por otro, continuamente, ¿no? Fijaros que no han conseguido liberar a rehenes. ¿Cómo es posible? Tan sofisticados son, ¿no?, estos grupos de la resistencia. En 8 meses no ha habido liberación de rehenes. Ha habido 2 casos, ¿no? Uno porque bombardearon y se escaparon los rehenes y finalmente los propios israelíes mataron a los rehenes, ¿no? Y en otro caso por una delación, un caso, ¿no?, de un latinoamericano. No ha habido liberación de rehenes, ¿no? Por lo tanto, el uso de ese tipo de doctrinas en una guerra total, ¿no?, ha sido contraproducente. Es una guerra. ¿Contra Hamás? No, contra los palestinos. Contra los palestinos, ¿no?
¿Solamente en Gaza? No, porque simultáneamente esta guerra también se está llevando a cabo en Cisjordania, ¿no? Ahí son los militares junto con los colonos radicales los que están cada día, ¿no? Provocando, llevando a cabo operaciones en los campos de refugiados de Cisjordania, expulsando, expropiando tierras, de mil formas, ¿no? Por lo tanto, no es una guerra solamente contra Hamás ni solamente en Gaza. Y yo diría, ¿cómo se puede denominar una guerra además que no respeta las reglas de la guerra? La guerra, que obviamente ojalá pudiéramos erradicarla, ¿no? Evitarla. A lo largo del siglo XIX y siglo XX ha ido, digamos, asociando o integrando una serie de reglas. Antes, en la Edad Media, la guerra era total. Es decir, en la guerra valía todo. Podías matar a contrincantes, ¿no? A militares del otro bando, a los responsables del otro bando, a civiles, podías destruir las viviendas, las tierras de cultivo, podías envenenar los pozos de agua, ¿no? Incluso después de destruir podías echar sal para que no volvieran a hacer nada, ¿no? Eran prácticas de guerra total. Bueno, en el siglo XIX se empezaron a introducir reglas a la guerra. Una regla fundamental. Las reglas de la guerra se conocen como derecho internacional humanitario, ¿no? Una de las primeras reglas es distinguir entre combatiente legítimo y civil, y no se puede atacar a los civiles, ¿de acuerdo? Lo mismo, no se pueden utilizar como objetivo estructuras civiles, hospitales, patrimonio histórico, escuelas, ¿no? No se puede, por ejemplo, para hacer daño a la otra parte, pues envenenar el agua, cortar la luz, ¿no? Sabemos perfectamente, lo estamos viendo en Ucrania, que eso no se respeta, ¿no? Pero hay reglas. En el caso de Palestina no hay reglas. Israel hace lo que quiere. Lo que quiere. ¿No? Lo que quiere. Guerra total. ¿Y qué ocurre, por lo tanto, cuando estamos hablando de una guerra contra todo un pueblo, en un territorio que es un territorio ocupado? En 1967 Israel ocupó Cisjordania y sigue estando ocupado. Desde fuera, pero sigue estando ocupado. Pues que es una guerra colonial. Es una guerra colonial. ¿Cómo eran las guerras coloniales de los franceses contra los argelinos? ¿No? O de los españoles contra los rifeños, ¿eh? No nos olvidemos que hemos tenido colonias hasta hace 2 días, ¿no? O de los británicos contra los indios, ¿no? De la India, ¿no? Etcétera. Eran guerras totales, sin reglas, ¿no? Que consideraban que cuando el indígena se sublevaba, tenía luz verde para hacer cualquier cosa. Esa es la guerra que estamos viendo. Formalmente, el Estado de Israel dice, no, en realidad esto no es una guerra contra el pueblo de los palestinos, etcétera, es una guerra contra Hamás. Nuestro objetivo es acabar con los que fueron responsables de la operación militar del 7 de octubre y liberar a los rehenes. Y eso sí, el día de después, Israel tiene que garantizar que obviamente Gaza no sea, ¿no?, una base para otras operaciones militares. Ese es el discurso de Israel, ¿no? Podríamos llevarlo un poquito más allá. Bueno, la guerra está teniendo una trascendencia muy importante para palestinos, para israelíes, pero también para los vecinos de la región y yo diría para el sistema internacional. Para los palestinos lo que está ocurriendo ahora, palestinos en general, sean refugiados que estén fuera de Palestina, palestinos de Cisjordania y de Gaza, palestinos de dentro de Israel o de la diáspora, etc. Lo que está ocurriendo es un momento, una especie de punto de inflexión, un hito fundamental en su vivencia. Es decir, hay hitos, ¿no?, en la historia de los palestinos. Para ellos, la guerra del 48, ¿no?, la Nakba, la catástrofe, ¿no?, cuando se crea el Estado de Israel y se expulsan a 750.000 palestinos, es un hito fundacional, ¿no? Es decir, para ellos es una especie como de herida, ¿no?, que marca su identidad, ¿no?, que forma parte un poco de su memoria. Lo mismo la guerra del 67, cuando Israel ocupa Cisjordania y Gaza, ¿no?, ocupa Jerusalén Este, y vuelve a haber otro
otro éxodo, y desde entonces hay una ocupación, el bloqueo de Gaza en el 2007, la puesta en marcha del proceso de paz en el 93. La guerra que estamos viviendo desde octubre del 2023 es un punto de inflexión para los palestinos, ¿no? Está provocando tal sacudida, ¿no?, en la identidad palestina, en lo que quieren los palestinos, en cómo se perciben, ¿no?, realmente definitorio, ¿no? Es decir, la cuestión palestina va a ser distinta después de esto, ¿no? Distinta, ¿no? Pero también para Israel, porque han aparecido muchas voces, ¿no?, en Israel, gente que sigue la cuestión israelí, que dice que Israel ha llegado tan lejos en su discurso, en sus prácticas, en su violencia, que en cierta forma se ha encarrilado en una dinámica muy distinta a lo que era el Israel de hasta entonces. De hecho, algunos incluso hablan de declive del proyecto estatal israelí, porque en cierta forma dicen que ahora ha quedado claro cómo Israel gestiona un dilema, se conoce en realidad como el trilema israelí, que es lo siguiente. Israel dice que es un Estado judío, un Estado para el pueblo judío, un Estado-nación para los judíos, ¿no? ¿De acuerdo? Así se lo define su proyecto y así lo han construido, aunque no todos sean judíos en Israel, pero al mismo tiempo dicen que es un Estado democrático. Y en tercer lugar, es un Estado que desde hace 56 años está ocupando ilegalmente territorios vecinos, es decir, es un Estado instalado en el ilícito internacional, ¿no?, incluyendo instalando colonos en Cisjordania y Gaza. Por lo tanto, tres patas. Y esas tres patas son incompatibles. Porque si ocupas, no puedes ser democrático. Si eres democrático, no puedes decir que seas judío, porque el problema es que puedes discriminar. Por lo tanto, tienes que escoger. Y lo que está ocurriendo con esta guerra es que Israel ha escogido, de esas tres patas ha escogido la naturaleza judía, ¿no?, y la ocupación. Está dejando de ser democrático. ¿Cómo se puede ser democrático si discriminas a una parte de tu población, si cometes genocidio, ¿no?, contra la población ocupada, ¿no?, si no respetas el derecho internacional? Muy difícil ser... Bueno, los atenienses decían, claro, que ellos eran demócratas hacia adentro, ¿no?, pero hacia afuera, con los bárbaros, no había que ser demócratas, ¿no? Bueno, pero claro, eso es hace 2500 años. Hoy pensamos, obviamente, que la democracia es una cosa, digamos, coherente, ¿eh? Un sistema democrático se tiene que expresar democráticamente hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Bueno, pues el problema de Israel es que dice ser democrático, pero en la práctica, ¿no? Israel está en una deriva que claramente está transformando su naturaleza. Tercero, países vecinos se han visto arrastrados en todo eso. Unos más, otros menos. Hemos visto cómo la guerra se ha extendido a la frontera con el Líbano, pero es guerra, ¿eh?, con intercambio, con muertos, etc. Hemos visto cómo Israel ha estado provocando a los iraníes para que se metan también en el lío, ¿no?, y poder decir a los estadounidenses, seguid ayudándonos porque los iraníes, que son los malos, ¿no?, nos van a comer. Recordad que cómo empezó la bronca con los iraníes fue un atentado israelí en Damasco, ¿no?, destruyendo el consulado iraní de Damasco, una provocación totalmente ilícita, etc. La región hoy ya no está tan dispuesta a normalizar sus relaciones con Israel como estaba antes del 7 de octubre. Recordad que en los 2 últimos años Israel había establecido acuerdos previos a acuerdos de paz con Bahrein, con Emiratos Árabes, ¿no?, con Marruecos, a cambio de reconocer la marroquinidad del Sáhara, ¿no? Incluso intentó con Sudán, aunque no tuvo mucho éxito. Y esperaban que el siguiente paso fuese Arabia Saudí, ¿no?, que firmara la paz con Israel. Obviamente, después de esto, estos regímenes no están en las mismas condiciones, fundamentalmente no porque se lo pidan, digamos, no porque las élites estén en contra, no, porque son regímenes no democráticos
que saben que la calle no va a admitir la normalización de relaciones con un Estado que ha masacrado al pueblo palestino, ¿no? Y la calle en los países árabes es pro-Palestina, ¿no? En todos los países árabes, en todos, sin ningún tipo de excepción, ¿no? Desde los campos de fútbol en Marruecos, ¿no? En Marruecos no te puedes manifestar a favor de Palestina en las calles, pero en un campo de fútbol, antes de que empiece el partido, la gente saca banderas y canta cosas de Palestina. En Egipto pasa lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Tercero, la comunidad internacional está tocada también. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo las reglas se aplican de forma selectiva. Cuando un Estado ha violado la soberanía de un vecino, ¿no?, se ha reaccionado. El caso de Rusia con Ucrania. Pero ¿qué ocurre cuando Israel, ¿no?, está cometiendo un genocidio, una masacre en Gaza? Pues que no ha habido la misma respuesta, ¿no? No ha habido la misma respuesta. La comunidad internacional tiene mecanismos para parar situaciones de este tipo. El Consejo de Seguridad puede aplicar el capítulo 7 de la Carta, que es que la comunidad internacional puede parar los pies a un Estado, ¿no? Muy raro eso, ¿eh? Se ha aplicado muy pocas veces. Pero ¿cuál es el problema? Que Estados Unidos veta. Por lo tanto, los instrumentos que tenemos a nivel internacional para resolver casos de este tipo no funcionan. Se aplican de forma selectiva y cuando hay que traducir eso en hechos, no se lleva. Y eso, como podéis imaginar, está creando unas extremas grietas en el sistema internacional, porque ¿quién se ha atrevido a llevar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio? Sudáfrica. Es decir, son los países del sur los que están levantando la voz, ¿no? Son los países. Cuando hay una propuesta de resolución en la Asamblea General, es asombroso ver el mapa de quién ha votado a favor, ¿no?, de condenar o exigir algo a Israel y quiénes han protegido a Israel. Es que hay una línea tan clarita, tan clara entre los países occidentales y el resto del mundo, ¿no?, que estamos dando una vuelta atrás de 50 años a la hora de disponer de medios, digamos, jurídicos, racionales, ¿no?, de resolver los conflictos. Que es, tenemos normas, tenemos instrumentos, apliquemos las normas. Y no ocurre eso. Claro, cuando von der Leyen va a Israel 3 días después, ¿no?, y lo que le viene a decir a Netanyahu es: pobrecitos, habéis sufrido un atentado, ¿no? Tenéis luz verde para defenderos, haced lo que necesitéis, ¿eh? Claro, los palestinos dicen: espera. ¿Le estáis dando luz verde para que cometa una masacre? Bien. Hay un debate ahora ya, no, es curioso, ¿no?, porque no hemos todavía alcanzado un cese del fuego y obviamente eso está en manos de Israel. Es decir, el único ahora que va a decidir cuándo acaba la guerra es Israel, porque la relación es tan asimétrica, ¿no? El único que tiene capacidad, ¿no?, es Israel en esta confrontación, y no hay ningún actor externo, ni Estados Unidos ni Europa van a hacer presión, están dispuestos a hacer presión, ninguno de ellos, ¿no? En Europa porque no hay consenso entre los 27, y Estados Unidos porque porque han sido tradicionalmente los aliados de Israel y porque están en una campaña ya electoral y no se van a mojar en esta cuestión. Por lo tanto, Israel va a decidir por sí sola cuándo termina la guerra. Y lo han dicho claramente, pueden estar 7 u 8 meses más. No sé cuántos muertos habrá al final, pero ya queda muy poco por destruir, ¿no? Bien. A pesar de no haber alcanzado todavía un cese del fuego, ya han aparecido pues un montón de propuestas, planes, ¿no?, sobre el día después. Es decir, claro, porque es evidente que si la Franja de Gaza está arrasada, si hay 2 millones de personas sin casas, ¿no?, sin medios de sobrevivencia, sin servicios, sin agua potable, habrá que hacer algo con ellos. Obviamente los israelíes, el gobierno israelí, lo mejor para
para sus planes sería que desaparecieran de la noche a la mañana, ¿no? Desaparecieran. Eso es lo que quiere. El problema es que 2 millones de personas no desaparecen, ¿no? En todo caso, se mueven, se trasladan. ¿Hacia dónde? El único sitio donde pueden trasladarse es a Egipto. Egipto obviamente dice, no vamos a pagar nosotros el pato, ¿no?, de lo que hace Israel, no vamos a cargar con 2 millones de refugiados, ¿no? Egipto ha impermeabilizado la frontera, bueno, a medias, porque si pagas puedes salir, pero no deja obviamente que 2 millones de personas se vayan. La comunidad internacional tampoco se va a hacer cargo de 2 millones. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué va a pasar después? Entonces han aparecido decenas de propuestas, decenas, en las que se plantea temas como ¿quién va a gobernar la franja después, ¿no?, del cese del fuego? ¿Eso va a quedar en manos de quién? Porque hasta el 7 de octubre había un gobierno de Hamás, pero un gobierno. Es cierto que no era un gobierno democrático, que hicieron elecciones en el año 2006 y nunca ha habido elecciones nuevas, ¿no?, que renovaran los cargos, pero había un gobierno, había instituciones, ¿no?, había ministerios, había funcionarios públicos, había un gobierno. Todo eso lo han erradicado. ¿Cómo se va a gobernar la zona? 2, ¿cómo se va a reconstruir? ¿Y quién lo va a pagar? Porque obviamente no va a ser con los ahorros de los gazatíes, ¿no? ¿Quién va a pagar? ¿Lo va a pagar Israel asumiendo responsabilidades por haber destruido el país? Obviamente no. Y 3, las cuestiones de seguridad. ¿Cómo se va a garantizar de que ese territorio no sea de nuevo escenario de una confrontación con Israel, ¿no? Bueno, pues han aparecido propuestas de todo tipo, desde colocar a unos tecnócratas despolitizados que no tengan nada que ver con el gobierno palestino. Otras propuestas es traer a los palestinos de Cisjordania, las autoridades, y hacerse cargo de Gaza. Israel tiene claro que quiere pilotar el post-cese del fuego, es decir, quiere supervisarlo, quiere dar el visto bueno a quien se instale ahí como autoridad, quiere dar el visto bueno a la ayuda que entre y cómo se va a reconstruir, y quiere sobre todo garantizar la seguridad, su seguridad, ¿no?, desde Gaza. En cierta forma, Israel y gran parte de la comunidad internacional, digamos, acepta esos principios, pone condiciones sobre ese futuro de Gaza. Hay otras propuestas incluso de que Naciones Unidas despliegue militares, que se establezca un régimen de administración internacional, ¿no?, un trusteeship se llama, de Naciones Unidas durante algunos años hasta que se reconstruya. Hay propuestas de muy distinto tipo, ¿no? Hay mucho miedo desde fuera, y de hecho, por ejemplo, el alto representante de la Unión Europea, ¿no?, para la acción exterior, Borrell, lo ha dicho claramente, dice, es que Gaza sin una autoridad va a ser un vacío o que puede ser ocupado por un actor político todavía peor. Fijaros la mentalidad, ¿no? Tenemos que encontrar una solución porque las cosas pueden ir a peor. Y ahí, en todas esas propuestas, lo más interesante es que todas excluyen preguntar a los palestinos qué quieren. ¿Cuándo ellos son el sujeto, desde el punto de vista del derecho internacional, el sujeto fundamental? En 1974, Naciones Unidas, en la Asamblea General, aprobó lo que se conocen como los derechos inalienables del pueblo palestino. Inalienable significa indiscutible. Es derecho imperativo. Eso no se negocia. Es sí o sí. Y los derechos inalienables del pueblo palestino, recogidos en una primera resolución y luego en muchas otras, dice que los palestinos tienen derecho a decidir por sí mismos su forma de gobierno, eso se llama autodeterminación. 2, tienen derecho a crear un Estado. 3, tienen derecho a que los refugiados vuelvan a sus lugares de origen y sean compensados por las pérdidas. Eso no se discute.
Bueno, pues en todas estas propuestas nos olvidamos de los palestinos. Nos olvidamos de los palestinos. Y os aseguro que vamos a ver, el día después del cese del fuego, cuando llegue y cuando quede algo, rápidamente habrá una conferencia para la reconstrucción de Gaza y aparecerán los países y cada uno hará exhibición. Yo doy 50 millones, yo doy 5.000 y yo doy no sé cuánto y yo hago un hospital que lleve mi nombre, etcétera, ¿no? Todas estas dinámicas propias de la reconstrucción. Pero nos estamos olvidando de lo fundamental. Y es que los palestinos tienen derecho a decidir por sí mismos lo que quieren y tienen derecho a tener un Estado. Pero ¿qué es lo que impide que haya un Estado y que los palestinos puedan decidir por sí mismos? La ocupación, que es un ilícito. La ocupación. Lo que se está barajando fundamentalmente, digamos, lo que está dominando en estos planes para el día después, es en cierta forma reeditar lo que se puso en marcha hace 30 años y que se conoció como el proceso de paz de Oslo, que no llegó a nada, ¿no? Que fue una fórmula, un intento de encontrar una fórmula muy ambigua, pero que en la práctica luego no llegó a buen puerto, por el que Israel se comprometía a retirarse de algunos territorios a cambio de que los palestinos renunciaran a la resistencia, pero los israelíes nunca se comprometieron a retirarse del 100% de los territorios ocupados, ¿no? Por lo tanto, era una especie, comentábamos antes, una negociación, ¿no? A ver, desde mi posición de fuerza voy a intentar mantener lo máximo posible, ¿no? Yo voy a dejar unas migajillas para que podáis tener vuestro mini Estado, ¿no? Eso sí, tutelado, no militarizado, etcétera, etcétera, que es la autoridad palestina. Y que ese proceso colapsó muy pronto, a los 6-7 años, en el año 2000, y desde entonces ya no está vigente. Hay voluntad de reeditar eso, es decir, volver a crear una autoridad palestina interina, es decir, provisional, no soberana, ¿no? En el que Israel siga manteniendo a los colonos. Y no es solo mantener a los colonos, es que los colonos van siempre a más, ¿no? Consolide la ocupación, etcétera, etcétera. Lo que ha producido precisamente el colapso y la violencia de estos. Bien, tercera parte, y con esto voy a terminar para dejar tiempo para el debate. ¿Pensáis realmente que es el mejor momento ahora para hablar de soluciones definitivas de una cuestión que lleva 150 años? Obviamente no están los ánimos, no hay condiciones objetivas. Israel no se va a sentar a ninguna conferencia para, en cierta forma, encontrar la fórmula mágica, ¿no? Definitiva, incuestionable, ¿no? De un conflicto o de un hecho colonial, ¿no? Que lleva tanto tiempo. En Europa se repite, ¿no? En el momento en que cesen las armas vamos a convocar una conferencia internacional para encontrar, ¿no? Una fórmula de paz, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué paz? Porque si lo que se va a poner sobre la mesa es reeditar el proceso de Oslo, que falló, si lo que se va a poner sobre la mesa es una fórmula que responda a los intereses de Israel, que ya hemos dicho, ¿no? Que es tutelar, ¿no? Que paguen otros y que controle la seguridad de Israel desde fuera. Obviamente no va a ser una paz definitiva, simplemente va a ser un espejismo, ¿no? Israel no quiere, los ánimos de los dos pueblos lo hacen inviable y sobre todo nadie tiene capacidad hoy, no tiene voluntad política para forzar a Israel a Israel y a los palestinos a sentarse y a negociar algo definitivo. Bien. ¿Cuáles son los ingredientes que debería abordar una solución? No ahora, sino más adelante. Bueno, hay una serie de normas, hay una serie de principios aceptados por la comunidad internacional, por el derecho internacional humanitario, por el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Por una cantidad enorme de resoluciones de todos los organismos de Naciones Unidas, que
han definido claramente las bases de una solución justa. Una solución justa. Y es que Israel existe, pero los palestinos tienen el derecho a disponer por sí mismos, ¿no?, de su futuro, tienen derecho a tener un Estado, y los refugiados tienen que volver. Y eso es indiscutible. Son derechos inalienables. ¿De acuerdo? Esa es la base. No deberíamos perderlo de vista. Y fijaros que está muy poco presente en los discursos, ¿eh? Siempre se buscan fórmulas, no, cesiones, una cosa transitoria, los estados árabes que echen una mano, ¿no?, para tranquilizar a unos, a otros, ¿no? No, hay tres cuestiones básicas que el derecho internacional ha dejado muy claro, ¿no? Muy claro. Autodeterminación, derecho a un Estado y una solución justa para la cuestión de los refugiados. Hay una cuestión medular, por lo tanto, y es que son los palestinos los que tienen que decidir cómo se organizan, cuáles son sus fuerzas políticas, nos gusten o no nos gusten, nos da igual, ¿no? ¿Quiénes somos desde fuera? Ni Naciones Unidas, ni Europa, ni Biden, ni... ¿Quiénes somos para decir, ¿no?, la forma política que los palestinos tienen que adoptar? Incluso yo creo que si se forzase, ¿no?, un cierto tipo de gobierno, ¿no?, impuesto sobre los palestinos, ese gobierno sería ilegítimo y probablemente sería contestado y no serviría, ¿no? No serviría. Por lo tanto, lo fundamental es... Por lo tanto, esto choca con una cuestión importante, y es que hay actores políticos muy diversos en Palestina. Y podemos simpatizar más, menos con unos u otros, pero no podemos de entrada decir el futuro gobierno palestino no puede incluir a B o C. Y fijaros, todos están diciendo, no, es que a Hamás no puede ser. A ver, Hamás es una fuerza política, no solamente militar, que gana elecciones municipales, que ha gobernado la Franja de Gaza durante años. Sometamos esa representatividad pues a elecciones, punto. Pero de entrada, ¿por qué excluirlos si lo han decidido los es que, ¿acaso decidimos... Como en España con Bildu y... ¿Acaso le ponemos esas exigencias al gobierno de Ucrania? ¿No? Ellos han encargado de excluir a otros actores en Ucrania, ¿no? Pero desde fuera no se dice quién participa en el gobierno de Ucrania o quién no, ¿no? Que sean los ucranianos, ¿no?, quienes lo decidan. Por lo tanto, hay una cuestión que no tenemos que perder de vista, y es que en situaciones de este tipo hay un sujeto de estos derechos que en este caso es el pueblo palestino. Obviamente, al lado está el Estado de Israel, con su población, con su sistema político, etcétera, que no estamos poniendo en cuestión. Segunda cuestión importante. Con el tiempo, la cuestión palestina, como he dicho antes, se ha ido complejizando. ¿Y esto qué significa? Que cuando hablamos de palestinos, no solamente estamos hablando de palestinos de Cisjordania y Gaza. Hay 5 millones de refugiados fuera. Forma parte de la cuestión palestina. Y cuando se encuentra una solución, tiene que encontrarse una solución también para ellos. Hay 1,5 millones de palestinos que viven dentro de Israel, que tienen ciudadanía israelí, que son israelíes desde el punto de vista ciudadano, pero que son ciudadanos de segunda, porque viven en una situación de apartheid. Hay que resolver esta dimensión. 3. Hay 4,5 millones de palestinos que viven en territorios ocupados, ¿no? Cisjordania, Gaza, Jerusalén. Hay que encontrar una solución para ellos. La solución no puede ser solamente crear un mini estado para los palestinos de Cisjordania y Gaza. Es que la mitad, las 3/4 partes de la cuestión palestina no están en Cisjordania y Gaza, están en otras dimensiones. Por lo tanto, cuando pensemos en la necesidad de una paz, ¿no?, tiene que incluir las distintas dimensiones de la cuestión palestina. Un palestino cualquiera tiene parte de su familia que es refugiada, parte de su familia está dentro de Israel, tiene ciudadanía israelí, parte de su familia está en Gaza, otra parte está en... Cada una con estatus jurídicos diferentes, cada una con, digamos, una vivencia del conflicto diferente. La solución no es solamente la estatalidad, es desmontar el apartheid, es el retorno de los refugiados, ¿no? Son todas estas dimensiones
fruto precisamente de la complejización de este. Martin Luther King decía claramente, ¿no?, en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no?, que no se podía lograr la paz social si no había justicia. Y la justicia era reconocer la igualdad, los derechos fundamentales como base. Y ese es en gran medida el problema, porque el empecinamiento de Israel en sus políticas, en su definición, etcétera, es que parte del principio de que el Estado-nación del pueblo judío, según su discurso, ¿no?, nacionalista, el Estado de Israel tiene la legitimidad para, primero, garantizar que sean siempre mayoritarios. Por lo tanto, expulsar, no dar la ciudadanía, controlar, ¿no?, a los que no sean judíos. Segundo, tener leyes, ¿no?, que dan ventaja, supremacía a los judíos por ser judíos. Y esto obviamente es contradictorio con la igualdad, con la justicia. Es ese trilema del que hablábamos antes, ¿no? ¿Se puede ser Estado judío democrático y ocupar al mismo tiempo? Pues es bastante difícil de... Bastante complicado, sí. Bien, obviamente una solución además requerirá, como en todos los casos, ¿no?, de conflictos prolongados, de un reconocimiento y de una reparación. Y sabéis lo difícil que es esto. Aquí tenemos los problemas, pues, heredados, ¿no?, de una guerra civil, de una dictadura, la memoria, la reparación, es un tema complicadísimo. E Israel se ha construido precisamente en la excepcionalidad. Es decir, Israel es beneficiario de reparaciones, pero nunca asume reparaciones, ¿no? Un ejemplo. España financia un proyecto de desarrollo en Cisjordania en favor de los palestinos. En una de estas operaciones militares Israel lo destruye, España pide que lo reponga, Israel mira para otro lado, ¿no? Nunca repara. No solo eso, sino que ya hay planes para que cuando se reconstruya la Franja de Gaza lo paguen otros. Por lo tanto, una solución de paz no solamente se tiene que basar en normas que están establecidas, ¿no?, en la centralidad del sujeto, en las cuestiones de justicia, sino también en gestionar el reconocimiento y la reparación. Pero esto no se puede lograr si no se rompe también la inmunidad, el blindaje que tiene Israel. Y es que Israel ha podido llegar a esta situación porque ha sido un actor mimado en la escena internacional. Es decir, uno piensa que por ser un país muy desarrollado, una renta muy alta, ser una potencia militar, tecnológica, etcétera, puede ser autónomo. No, es extremadamente dependiente. E Israel está instalada en esa ventaja porque tiene aliados, ¿no? No es miembro de la Unión Europea, pero tiene el estatus más alto de asociación con la Unión Europea. El más alto. Participa en programas científicos, universitarios, tecnológicos, ¿no?, sin ser miembro de la Unión Europea. Y ya no hablemos, pues, de participar en ligas deportivas o en festivales de música, ¿no? En el fondo, a ver, Israel ha explotado muy hábilmente y con éxito el hecho de ser hija de Europa. Sí. Israel es hija de Europa. Y puedes tener un hijo delincuente, pero es tu hijo. Sí. Y lo defiendes a capa y espada, claro. Sí. El problema es que los estados no tienen hijos, sino lo que tienen son colonias. Y si desmontas esa relación colonial, ¿no?, las cosas pueden ser distintas. Y es el temor, por ejemplo, ahora con los reconocimientos, ¿no? A ver, obviamente que España reconozca al Estado palestino, pues un acto con significado político, etcétera, pero no, eso no va a forzar el fin de la guerra ni el final de la ocupación. Pero el temor de Israel, y lo que explica, por ejemplo, por qué Israel ha empezado, pues, a provocar a España, Irlanda, Noruega, etcétera, es que se genera una grieta en el blindaje que tiene la Unión Europea, claro. Que tiene. Porque en el momento que hay una grieta en el blindaje, esa grieta se puede ensanchar y puede romperse, ¿no? Puede romperse. Podríamos hablar mucho sobre esas manifestaciones de la complicidad internacional, etcétera, ¿no? Pero no olvidemos que los sistemas coloniales se hunden, colapsan, cuando se rompe la situación de privilegio. Decía
Albert Memmi. Albert Memmi fue un intelectual tunecino, judío curiosamente, pero tunecino, nacionalista tunecino, que participó pues, en la lucha de independencia de Túnez. Escribió un libro magnífico que se llama El retrato del colonizador, analizando pues, la psicología, ¿no?, del colonizador y del colonizado, y decía: el sistema colonial entra en crisis cuando el colonizador deja de ser privilegiado. Cuando se le acaban los privilegios, empieza a pensar de forma distinta. Pero ¿quién mantiene los privilegios? La comunidad internacional, en el caso de Israel. Bien, ¿qué posibilidades hay de solucionar esto? Pues la verdad es que es bastante complicado, ¿no? Y yo creo que haciendo un ejercicio de realismo o de sentido común, digamos una lectura crítica, etcétera, tenemos precisamente que parar un poco los pies a quienes se le llena la boca, ¿no? Pues cuando se acabe la guerra hablaremos de la solución de los dos estados, de la solución, ¿no? Como si se pudiera ahora idear. Pero obviamente hay un escenario posible y extremadamente peligroso al final de esta guerra, y es que se mantenga la situación actual, es decir, de dominación, de ocupación desde fuera, de limpieza étnica a cuentagotas, ¿no? A cuentagotas. Antes os decía, ¿no?, los palestinos no pueden salir de Gaza. No es exactamente así. Hay un mecanismo para salir de Gaza, pagando. $5.000 por persona y 1.800 por los trámites, y es un mecanismo coordinado entre el gobierno egipcio y el gobierno israelí. El gobierno israelí tiene que dar el visto bueno, ¿no? Es una empresa israelí ligada al hijo del presidente, una empresa egipcia ligada al presidente egipcio, que gestiona, ¿no?, cobra. Israel dice los que puedan salir y permite que salgan. Los egipcios no les dan papeles, por lo tanto esperan que se pierdan en la naturaleza. Si tienes pasta te puedes ir, y los israelíes lo fomentan, ¿no? Y lo fomentan. Pero en realidad el problema es que hay posibilidad de que nos adentremos en una situación prolongada en la que se mantenga esta situación, esperando que los palestinos asuman su derrota, ¿no?, y terminen exiliándose, en cierta forma. Largándose, que es lo que quiere. Largándose. Hay otra posibilidad a medio plazo o a largo plazo, y es que se cambie la realidad actual. Ahora, ¿cuál es la realidad? Hay un solo Estado que controla el territorio de su Estado, Israel, y que controla los territorios ocupados. Pero hay un solo Estado, con dos regímenes, ¿no?, para sus ciudadanos y para los que no son sus ciudadanos, los que están ocupados. Si se crease un Estado palestino en Cisjordania y en Gaza, se cambiaría esta solución. Esta situación no es una solución, pero se cambiaría, digamos, esta situación actual. Y es lo que están apostando pues los 148 países que han reconocido ya a Palestina, ¿no? Esto de la noche a la mañana obviamente no acaba con la ocupación, pero es un paso. Y es decir, a ver, si los palestinos tienen derecho a un Estado, hagámoslo realizable en Cisjordania y en Gaza. Pero ¿cuál es el escollo? Que Israel debería retirarse. Esto no es viable sin el final de la ocupación israelí. En caso de crearse dos Estados, esos dos Estados simplemente pueden coexistir, es decir, existir de espaldas uno de otro, o podrían vivir con cooperación, y eso no es coexistir, eso es convivir. Son fórmulas distintas. A largo plazo estos dos Estados pueden decidir hacer lo que quieran, unirse en una confederación, crear un nuevo Estado entre los dos, que los palestinos hagan una confederación con los jordanos. Hay muchas fórmulas, ¿no?, después de que haya dos entidades estatales
soberanas, etc. Pero estamos muy lejos todavía de eso. Eso es la llamada fórmula de los dos estados, ¿no? La pregunta es si eso es necesariamente la fórmula óptima, definitiva. Y ahí está la cuestión de la solución, ¿no? ¿Es realmente una solución a largo plazo tener dos estados, aunque se lleven mal, aunque no se miren, cada uno mira para otro lado, si uno de ellos sigue siendo un estado racista? Porque imaginemos que se crea un estado palestino e Israel sigue existiendo, pero sigue aplicando sus prácticas de discriminación interna. ¿Se acabó el conflicto? Por lo tanto, la biestatalidad no es necesariamente la solución. Debería ser biestatalidad transformando a Israel. La cosa se complica, ¿verdad? Yo creo que a nivel racional, incluso ético, obviamente un horizonte utópico sería un solo Estado, ya que es un territorio muy pequeñito, un solo Estado. Pero claro, un solo Estado donde unos tuviesen más derechos que otros, eso es un estado del apartheid. Donde todos tuvieran los mismos derechos, bueno, es un estado democrático, pero para que tengan todos los derechos ya no debería haber políticas supremacistas de Israel. Es decir, Israel debería abandonar su proyecto, ¿no?, nacional, supremacista, con leyes especiales para judíos, etcétera, como tiene en la actualidad. Por lo tanto, fijaros, cuando hablamos de un solo Estado, hay muchas variantes también de un solo Estado. Un solo Estado con apartheid, un solo Estado democrático, un solo Estado binacional, en el que haya dos nacionalidades, ¿no?, en el que las instituciones pues tengan presencia de las dos nacionalidades, etc. Pero esto es complicado. ¿Por qué? Porque significa que se habría superado el espíritu colonial que hay detrás del Estado de Israel. Que en el fondo, ¿cuál es? Somos europeos que estamos realizando nuestro proyecto legítimo, tener un Estado propio, obviamente de espaldas a la población local, y nos importa un bledo lo que le pase a la población local, porque tiene otros estados árabes. Les limpiamos el territorio, hacemos lo que sea para nuestro... y vamos a defender a capa y espada ese territorio. Renunciar a eso obviamente es mucho más complicado, ¿no? Mucho más complicado. Hay, por lo tanto, muchos y muy diferentes horizontes posibles, yo diría que a largo plazo, pero en los que podemos ver todos estos componentes que hemos comentado, ¿no? Derechos, normas, etc. Lo dejamos, si os parece, aquí, y si hay tiempo, estoy disponible para cualquier pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha estado muy interesante. A mí me gustaría seguir hablando de este tema. Entonces, como Mujeres de Negro, te invito a que participes en otra conferencia, ¿no os parece? Porque yo creo que está súper interesante y además me gustaría ver qué sucede con todas esas soluciones que tú posiblemente nos has dado, pero que están ahí, entre comillas, a ver cuál es la que se adopta. Sí me ha quedado claro una cosa, que Israel es el rey, el jefe, que lo quiere controlar, lo quiere dominar, que quiere echar a los palestinos como sea y quedarse él. Eso lo tengo claro. Luego, que la ONU, las resoluciones de la ONU no sirven para nada, porque si no... Pero sería peor no tenerlas, ¿eh? Bueno, sí, algo tenemos, pero si no se llevan a cabo, ni se aplican, ni se hacen, pues ya me contarás. Y luego una pregunta, y ahora ya voy a dar la palabra al público que quiera preguntarte. Hay una pregunta que siempre me ha llamado mucho la atención y ahora tú lo has dicho con el tema de Hamás, con el tema de los rehenes que tiene. ¿Cómo puede ser que un Estado como Israel, con la fuerza que tiene, con el armamento que tiene, con los sofisticados que son, no pudiera tener no supiera que jamás estaba preparando un atentado? No me cabe en la cabeza. A veces no lo entiendo. No entiendo qué sucedió. Igual que no entiendo, como tú muy bien has dicho ahora, cómo todavía no han sido capaces de rescatar a los rehenes.
algo hay ahí que se nos escapa. Venga, y gracias si podéis pedir palabras. Bueno, pues si te parece que te contesto rápidamente con respecto a esto. Yo no tengo una explicación total de estas cuestiones, ¿no? Pero Israel ha logrado unos niveles de desarrollo en sus capacidades de seguridad, de defensa, de inteligencia, etcétera, pues que son incuestionables, pero también ha logrado vender una imagen de ser invencible, ¿no? De ser los más sofisticados, los que dan lecciones, ¿no? Y lo que ha demostrado aquí es que también sufre a veces fallos, ¿no? Pueden ser fallos de inteligencia, pueden ser que quien tomó la decisión lo hizo tarde y mal, ¿no? Hay muchas explicaciones, incluso alguna un poco conspiracionista, ¿no? Que es, lo sabían, ¿no? Pero lo dejaron hacer para provocar una guerra. Bueno, no voy a entrar en valoraciones de ese tipo porque no tengo elementos, pero en todo caso es obvio que esto no es... La resistencia palestina demostró tener unos niveles de organización y de sofisticación también muy altos, que choca con ese discurso un poco de son unos salvajes, ¿no? Que, fijaros, la desinformación ha sido muy importante en esta guerra, ¿no? Todos esos mensajes de se cebaron contra los civiles, ¿no? Ahora todo se está cayendo. Antes de ayer, el relator especial sobre violencia en conflictos ha publicado su informe diciendo que no hay ninguna prueba forense, ¿no? Sobre violaciones, no hay ninguna, ¿no? Que todo se basa en declaraciones de terceros, ¿no? Claro, choca porque durante varios meses, ¿no? Ha habido un discurso de que los salvajes entraron en las zonas civiles, hicieron desmanes, etcétera, etcétera. Obviamente, desgraciadamente en casi todos los conflictos hay, ¿no? Esa dimensión de violencia contra las mujeres, pero claro, eso era el centro de la denuncia, ¿no? Y ahora estamos viendo que no hay elementos como para sostener. Lo mismo sobre quién fue responsable de muchos de estos muertos, etcétera. Ojo, la maquinaria de la desinformación ha trabajado al 100%. Eso no significa que todo haya sido manipulación, pero tenemos que tener cuidado, ¿no? No voy a ponerme tampoco en relativizarlo todo. En todo caso, Israel sí que ha demostrado que tiene fallos. Pero hay una cuestión que tenemos que tener también en cuenta. El actual gobierno de Israel, que es un gobierno conservador y ultranacionalista en su coalición, tiene un problema con los militares. Los militares en Israel tradicionalmente habían estado más cercano al sionismo liberal y al sionismo del Partido Laborista, ¿no? Los altos mandos del ejército proceden de esa tradición, digamos, del sionismo fundacional de Israel, de los primeros años, ¿no? Gente pues con una cierta ideología, siempre nacionalista y sionista, pero más socialdemócrata, ¿no? Más cercano. En su horizonte siempre era, bueno, pues habrá que llegar a una fórmula de entente con los palestinos porque no los podemos borrar del mapa, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy la sociedad ha cambiado. Las bases y los cuadros intermedios del ejército son ultranacionalistas, ¿no? Y lo que quieren es borrar a los palestinos del mapa. Y el gobierno también. No sé si recordáis que antes de la guerra de octubre hubo durante casi un año unas enormes manifestaciones en Israel porque el gobierno quería modificar, ¿no? Sí. La capacidad del Ejecutivo para controlar al judicial, ¿no? En cierta forma, para intervenir en las decisiones de los jueces. Era claramente una disputa entre el viejo sionismo, digamos, liberal, ¿no? En el que todavía la división de poderes, etcétera, tiene un cierto sentido, y este nuevo neosionismo, ¿no? Ultra, totalmente antiárabe, ¿no? Representado por el gobierno y por gran parte de la sociedad, ¿no? Y
Una parte de la explicación, y eso se lo he oído a algunos analistas israelíes, es que cuando los militares comunicaron al gobierno que se estaba preparando algo, ¿no?, el gobierno pensó que le estaban engañando. Desconfió de sus propios militares. ¿De acuerdo? Porque son de culturas distintas, ¿no? Son los altos oficiales, ¿no?, los altos mandos, ¿no?, de militares israelíes que proceden de una cierta cultura, ¿no?, del sionismo tradicional, y estos exaltados, ¿no?, que están hoy en el gobierno y que reflejan también lo que pasa en la sociedad. Y que hubo ahí pues una ¿no?, descoordinación, una falta de confianza, ¿no?, en la transmisión de la información. Pero en todo caso, los palestinos, las fuerzas de la resistencia, aprovecharon esa falta de reacción, ¿no? Y sí, no solamente ellos, el problema es que se desbocó. Es muy interesante leer un documento que Hamás publicó en enero, en el que explica lo que ha pasado. Es un documento que está accesible en la red, lo podéis leer, etc. Es muy interesante porque uno se sorprende, porque dice, esto es un documento, primero, que no parece escrito por una organización islamista, no hace casi referencias, ¿no?, al islam político, etc., muy político, y reconoce errores, y dice una cosa muy llamativa, y es, esto se nos escapó de las manos, porque como los israelíes no reaccionaban, sí, un montón de gente cogió la moto, cruzó la valla, se fue al pueblo al lado y al primer israelí que cogió se lo llevó para su casa. El problema que tienen ahora, por ejemplo, los negociadores, es que no controlan, sus interlocutores no controlan a todos los rehenes. Los rehenes están repartidos. Y los tiene una familia, los tiene tal fuerza política, otros están en manos de Hamás, etc. Y en las negociaciones es muy difícil, ¿no?, primero hacer una lista, saber quién es quién, ¿no?, saber en qué estado están, porque algunos estarán muertos, otros estarán en malas condiciones, etc. Es decir, hay muchos más elementos, ¿no?, que van más allá de lo que generalmente la prensa recoge, ¿no?, que es más... Vale. Informa que en breve la biblioteca cerrará sus puertas. Bueno, es que a las 9 cierra. Bueno, pues no sé, siento que dejaros así, pero si queréis alguna pregunta, pero rápida, tiene que ser, pero muy rápida. ¿Había alguien por allá? Sí. Dijo que antes de configurar un Estado o dos, lo primero que hay que erradicar la corrupción tanto en Israel como en Palestina. Ese es el primer paso que hay que dar. De hecho, Netanyahu tiene varias causas pendientes y no le interesa terminar la guerra. Sí, bueno, a ver, no conozco bien el tema, pero obviamente la corrupción es un mal, ¿no?, que afecta a muy distintos sistemas políticos. Sí. Sabemos que Netanyahu tiene causas pendientes y que ahora el hecho de ser primer ministro le da una cierta inmunidad, ¿no?, temporal, y que, por otro lado, la autoridad palestina, por el hecho precisamente de no haber sido una autoridad soberana, ¿no?, y depender de la ayuda internacional, ¿no?, también ha derivado en formas, digamos, de apropiación, lo que se llama la captura de las políticas públicas. Es decir, quien tiene que repartir lo que hay, ¿no?, al final beneficia pues a su grupo, a sus aliados afines, etcétera, etcétera, y se generan pues eso, corruptelas, desviaciones, etcétera. Pero el principio de autodeterminación está por encima de todo eso. Y yo creo que debe primar independientemente de que se equivoquen. Es decir, es una cuestión prepolítica. Es decir, hay una tendencia a decir, no les vamos a dar tal derecho porque no saben utilizarlo. Bueno, pues Naciones Unidas, cuando aprobó las resoluciones sobre descolonización, etcétera, la 1514 es la resolución sobre el derecho de los pueblos a descolonizarse, la 1541 es la que dice que no se puede argumentar la falta de capacidad, ¿no?, de los pueblos colonizados para que no ejerzan su derecho a la autodeterminación. Es decir, el derecho a la autodeterminación está por delante de todo eso. Y hay que admitir
que se equivoquen, porque nos equivocamos nosotros también. Es decir, ¿nuestros candidatos van limpios a las elecciones? No. ¿Qué más quisiéramos? Y eso invalida el sistema. Por lo tanto, ahí yo creo que tenemos que tomar un poquito de distancia. ¿Quién dice eso y por qué lo dice? ¿No? ¿Por qué uno pone por delante el hecho de que es que en realidad son menores de edad y no saben autogobernarse? Entonces, hasta que no sean adultos, no van a tener el derecho a autogobernarse. No. Eso está claro. Resolución 1541. Los pueblos colonizados, independientemente de sus capacidades, tienen derecho a. Y eso hay que aplicarlo también al caso de Palestina. Claro. Y que se equivoquen, tienen derecho a hacerlo. Ese es mi Bueno, forma de verlo, rápido, es que vamos muy mal. Yo muy rápido, como ha dicho ella, después de las elecciones europeas vuelve y nos cuentas. Eso, vale. Pues quedamos en eso. Pues muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos y nada, y pues invitaros que a la próxima que hagamos, que seguramente será interesante.